Son exactamente las 7:52 minutos, momento de saludar con la doctora Patricia Herrera, con quien analizaremos a profundidad algunos temas importantes, fundamentales, lo que pasa a nivel ya geopolítico y también ya en el territorio nacional y local y provincial. Doctora, qué gusto saludar con usted. Justamente habíamos hecho hincapié sobre lo que está pasando ya en el ámbito internacional, con el triunfo de un derechista también en Chile, lo que pasa con las decisiones y acciones del presidente de Estados Unidos, Trump, y la afectación a los países muy dependientes de Estados Unidos. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto compartir en el 2025 los micrófonos para pensar de alguna manera en voz alta, reflexionar sobre la situación que tenemos, pero las posibilidades también que se abren frente a un nuevo año. De hecho, cuando plantea las primeras noticias, no sé, posiblemente es compartida la gran preocupación de lo que está sucediendo en el mundo con nuestros migrantes, y los migrantes son los que han construido los Estados Unidos. Recordemos que desde el siglo anterior, la cantidad de migrantes, los mismos que llegaron, los ingleses que llegaron a territorio que era de los pueblos ancestrales, ha hecho que crezca la economía, y ahora vienen todos estos problemas. Pero la cuestión es estos liderazgos, ¿no?, dictatoriales, en una supuesta democracia, porque la democracia es una palabra demasiado grande, que les queda demasiado grande a este tipo de gobernantes. Bueno, y ahí está el mundo en manos de 2, 3 personas que creen que pueden hacer y deshacer con el mundo. Lo que está sucediendo en Venezuela, más bien en el Caribe, se ha tomado, tienen pruebas de que estas lanchas llevaban droga, o simplemente es desaparecerles. Eso se convierte en asesinatos. Y la cuestión en ello es qué pasa con la ONU. No pasa absolutamente nada. No dice nada, no reacciona. Entonces, frente a ello, el que se pida derechos sobre el petróleo de un país que, con todos los problemas que existen, pero que sigue manteniendo la soberanía, me parece que es un despropósito. Entonces, nuestros países se convierten en objetivos para entregar la materia prima, para entregar el petróleo que estos países necesitan. Me parece que por ahí hay un grave problema. Lo que ha sucedido igual en Chile en las últimas elecciones, ¿no? Este viraje a una persona que defiende el sistema de Pinochet, que defiende la dictadura, un retroceso en todo lo que se había avanzado. Y claro, ahí también la cuestión es ¿qué está pasando con la gente? ¿Es un desencanto? ¿Qué es lo que lleva a la población a dar el voto por personas que se sabe de antemano que van a hacer polémicas sus decisiones? Entonces, creo que en ello el tema del manejo del Estado en Ecuador y en todos los países del mundo que se precian de ser democráticos, significa el tener una persona en administración, pero no es solo la persona, no es que se le entrega todo el poder, sino que es un poder compartido en que se pone en donde se pone la esperanza de que los problemas se vayan solucionando, y no está sucediendo esto. Entonces, claro, ahora aparecen unos modelos de gobiernos que resulta que de derechos humanos en absoluto, ¿no? Entonces, este 2025 cerramos con una serie de preocupaciones, las barbaridades que pasan en Australia, la xenofobia que se ha generado, el odio, y claro, estas son expresiones de odio, expresiones de una humanidad que ya no soporta más. Y volviendo al tema del Ecuador, regresando los ojos a lo que está sucediendo. Ahora, doctora, antes de pasar o venir a Ecuador, ¿qué piensa usted que está pasando en el mundo? O sea, ¿por qué esa ambición desaforada de gobiernos neoliberales por captar o controlar, e inclusive sin respetar la soberanía, lo que está pasando, por ejemplo, con Venezuela, y lo que está pasando también con otros países en el mundo? Bueno, en el caso de Venezuela, yo creo que toda la corrupción que ha existido
y no solamente en Venezuela, sino en otros países, es un tema generalizado. Pero en el caso de los venezolanos, millones de venezolanos que fueron expulsados de su país, porque lo que usted decía es cierto, no es que la gente migra porque quiere migrar, se deja familia, se deja un territorio, se deja una cultura, en fin, para ir a buscar hasta en muchos de los casos en una tierra que uno no sabe cómo le va a ir. Entonces, claro, ese deseo de salir de toda la crisis ahora ha hecho que millones de venezolanos estén dispersos, especialmente en Chile hay una gran cantidad de venezolanos. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Aquí en Ecuador ya se han asentado y algunos ya hablan, muchos hablan de quedarse aquí en el Ecuador, están en Perú, etcétera, etcétera. Y este ha sido un tema regional en Estados Unidos, están en España, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo estos gobiernos, cómo estos intereses personales pueden destruir países? Porque se habla que detrás de las decisiones, por ejemplo, del presidente norteamericano, está el tema del petróleo de Venezuela. Del petróleo, del dinero, de los minerales. Los minerales. Que también existen. Y que no solo apuntaría a Venezuela, sino a otros países también. Así es, entonces esos intereses que de alguna manera dicen es para defender de toda la violencia. La cuestión no es tanto así. En la geopolítica ahora estamos es China, Estados Unidos, están enfrentados en un momento en el que el resto de los países nos quedamos mirando porque hay intereses de unos y de otros. Entonces, para el caso de China, son los minerales que tenemos en los países, el agua y los alimentos, y somos la ruta más cercana para proveerles a China a través del Pacífico. En el caso del Caribe también, los yacimientos de petróleo, los yacimientos de oro. Entonces yo creo que ya con todo lo que ha sucedido, no es la cuestión de apoyar a los pueblos. No creo en la situación de simplemente ideologías, sino otras cosas más fuertes para controlar el mundo, doctora. Ahora, ante esta situación, en ese contexto, ¿quién puede, salvarle al mundo? Es la pregunta. ¿Qué pasa, usted decía, con la ONU, por ejemplo? No hay un pronunciamiento sobre todo lo que están haciendo o lo que está generando Estados Unidos, por ejemplo. Recuerden ustedes que ya había voces de cierto mandatario que hablaba de pedir la desaparición de la ONU, de la OMS, entonces que no está dando resultado, ¿no? Entonces, a la final estamos a la deriva. Y de hecho yo creo que también no hay que perder de vista el grupo de los países que se están alineando y pensando en otros elementos de economía que le hagan frente a toda esta concentración que se está dando de los recursos. Salió una noticia hace poco que este magnate estadounidense tenía, ya no son billonarios, trimillonarios, y tienen una concentración del dinero tan grande que no les necesitarían miles de años para gastar todo ese dinero. Entonces, claro, si está una concentración del dinero en muy pocas manos y también se tienen el poder para poder decidir sobre el destino económico del mundo, es una locura. Y en un mundo en el cual la tecnología está ganando terreno, entonces ahora estamos en otro sistema, en un sistema económico cuántico, en el cual la dispersión del dinero, pues ni siquiera se puede tener los rastros, ¿no? Entonces, yo creo que frente a esto nos quedamos como país, un país pequeño, pero un país que tiene una gran cantidad de fuentes, de minerales, todavía hay petróleo, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Nos encontramos en una situación mundial en las cuales, pues sí, hay ojos que están puestos también sobre el Ecuador. El mundo está de cabeza, doctora. No sé qué va a pasar. El ámbito nacional, ¿cómo mira la Asamblea? ¿Cómo mira esta situación del gobierno, una revocatoria del mandato que va tomando fuerza? ¿Cómo mira las decisiones o acciones, si es que así lo puedo llamar, del gobierno luego de haber sido derrotado en la consulta? Permítame iniciar una breve revisión de lo que ha sido el año 2025.
los temas, los cuellos de botella tan grandes que se han presentado en el país. Número 1, seguridad. Nos encontramos ahora dentro de los 6 países más violentos del mundo. Sí, yo creo que esto es una cuestión no solo de preocupación, sino de acciones inmediatas, porque en los otros países estamos hablando de guerras internas, aquí estamos hablando del número de asesinatos que día a día se están dando en el país y que ya no está solamente centrado en ciertas provincias, se está ampliando. ¿Qué es lo que sucedió en días anteriores aquí en Riobamba, plena luz del día? Un intento de secuestro. Entonces, claro, estos ya no es solamente el tráfico de drogas, sino además de ello toda esta delincuencia organizada en las cuales usted acaba de decir, hay inclusive miembros de las Fuerzas Armadas que se supone que deberían cuidar de la seguridad del pueblo y no son nada más ni nada menos que cabecillas de bandas delictivas. Entonces, frente a toda esta situación, estos homicidios y esta lucha por los territorios, estamos frente al crimen organizado. ¿Y qué es lo que sucede desde el otro lado? Ha habido una cantidad de declaratorias de emergencia que no han dado resultado y que finalmente el Plan Fénix, o como quieran llamarlo, nadie lo conoce, y es una desestructuración de las acciones que se están dando. Policía, militares concentrados en ciertas provincias y que abandonan otras provincias, en donde sigue creciendo la violencia. Entonces, un escenario sumamente complicado y que tiende además a, usted enciende los noticieros, escucha los noticieros nacionales y es impresionante porque uno dice, ¿cuál es la buena noticia para el país? Tenemos economía, la contracción económica, y de hecho no pueden negar que existe un desempleo creciente, un subempleo en los cuales no se sabe qué es lo que va a hacer. Habían planteado para el 2025 entre el 1.5 y 3.8% de crecimiento. No hemos llegado, aunque las cifras oficiales digan que sí. Lo sentimos en las calles, sentimos en las familias todo el nivel de desempleo que hay, un déficit fiscal y por supuesto también la crisis energética que como está golpeando las puertas después del incremento de temperaturas que hemos tenido en los últimos días. Si hablamos del tema de salud, el sistema saturado, y si hablamos de la política y la gobernanza, una polarización, un escenario político sumamente dividido, y luego del referéndum, de los resultados de la consulta popular, la pregunta es ¿qué se ha hecho frente a ello? Entonces, me parece que hay una falta de liderazgo, una falta de visión a dónde va el país, como habíamos analizado en semanas anteriores, cuando el Estado no es una empresa, el Estado garantiza los derechos y para garantizar los derechos necesita ser sumamente fuerte para tomar las decisiones. Y claro, si es que se ponen personas improvisadas que no tienen ninguna experiencia en el tema de la gestión pública, ahí la pregunta es ¿hacia dónde se conduce? En una crisis de salud, en una crisis sanitaria encargada a la vicepresidenta, que tendrá buena voluntad, pero que se requiere de gente que conozca del sistema. Entonces no hemos escuchado más noticias sobre ello, y sin embargo tenemos una crisis en las cuales los hospitales no tienen lo necesario, el personal está reducido, tenemos condiciones, todos los problemas de las clínicas del sector privado que terciariza también y que van pacientes, las amenazas de cerrar sus puertas por falta de pagos. Entonces, si no hay esa capacidad de atender estos puntos críticos del país, la pregunta es ¿hacia dónde conducimos? ¿Usted cree que en base de esta situación que vivimos pueda ir tomando mayor fuerza el tema de revocatoria del mandato del gobierno? Han presentado ya, han dado declaraciones, sé que están recogiendo las firmas y esto por medios de comunicación nacional. Entonces hay que ver cómo va esta situación. He escuchado voces de muerte cruzada, pero creo que en este punto los problemas son tan graves que la inestabilidad del país lo que haría es explotar una bomba que la tenemos en las manos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el próximo año?
la noticia, tal vez ahí durante un mes vamos a estar frente al televisor viendo el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, y ahí pues, y como buenos ecuatorianos, por ahí nos pondrán algunas leyes, algunas cosas y bien entretenidos en el fútbol. Aprovecharán ese momento para ponernos algunas cosas. Doctora, en honor al tiempo, bajemos al ámbito local y provincial. El tema de la prefectura, ¿cómo está? ¿Sabe algo usted qué pasa con ese tema? Pero lo más delicado también es sobre la situación de la empresa eléctrica Riobamba S.A. Permítame cerrar las ideas anteriores muy rápido con Asamblea Nacional. Son 13 proyectos aprobados, de los cuales 6 eran leyes económicas urgentes y que fueron declaradas inconstitucionales, para tener una breve idea. Ahora sí, a la cuestión de la provincia, tengo entendido que a finales de este mes de diciembre se terminaría ya el cumplimiento de la sentencia. El prefecto titular tendría que retornar al gobierno provincial, que si hay algún otro proceso, de acuerdo a lo que dice la ley no la conocemos de algún otro proceso. Me parece que no. Entonces esto tiene que ser conocido por el contencioso electoral, iniciar otro proceso completamente diferente. La cuestión es que en este tiempo, como se ha cambiado coordinadores, directores, los procesos han vuelto a ser. Y la pregunta, y si sería bueno también que se analice, ¿qué porcentaje del presupuesto ha podido ser ejecutado en este tiempo? En estos 3 meses, ¿qué se ha logrado también? La subrogación es lo que permite la continuidad institucional. Lo cual, entonces, al parecer no se dio. Claro, el tema grave en esto es que se van deteniendo procesos, ¿no? Entonces, y no existe entonces un plan institucional, sino que se transforman en planes individuales, personales, en los cuales las instituciones son... Que han desembocado solamente en cambio de personas. Pero yo creo que ahí habrá que hablar con cifras. No, permítame no hacer otros comentarios hasta no conocer esto, y de lo que al menos se sabe, a finales de este mes tendría que reintegrarse el prefecto. Vamos a ver, habrá nuevos cambios de coordinadores, de directores. Es decir, los cambios ahora se deshacen y vuelve a cero. Y los proyectos que se paralizaron, algunos, aunque sean pequeños, algo había, pero sé que algunos se paralizaron. Es decir, como que la provincia, en vez de avanzar hacia adelante, mejor se estancó, retrocedió, y más con esta situación de subrogación que información oficial no la tenemos tampoco. Bueno, y las instituciones tienen que ser cada vez fuertes en la institucionalidad, en asegurar los procesos, la continuidad, independiente de las personas que estén al frente. Ahora, otro tema que también preocupa y que en los medios locales se ha hablado, el tema de la empresa eléctrica Riobamba. La empresa eléctrica Riobamba es de las pocas empresas que sobreviven y que tienen accionistas mayoritarios los gobiernos locales, los municipios y el gobierno provincial. Y creo que habrá que estar atentos también a este intento que, de acuerdo a la información de medios de comunicación, SELEC estaría nuevamente poniendo los ojos sobre la empresa eléctrica Riobamba. Eso es un intento del gobierno a través de SELEC. Así es. Entonces, hace tiempo ya pasó hace años atrás con unas acciones de una empresa eléctrica que, claro, obviamente el gobierno provincial de Chimborazo ya no tenía mayor acción, pero si es la misma estrategia, le estarían dejando sin recursos para hacer los proyectos en áreas rurales, en áreas urbanas, porque lo que se hace con los recursos, con los excedentes, es a cambio de las acciones de los excedentes, poner esos recursos para proyectos de electrificación en el caso del municipio de Riobamba, en los barrios, en la parte urbana, en la parte rural de los cantones, y en el caso del gobierno provincial, también ubicar en zonas estratégicas, en comunidades que no tienen acceso al Doctora, servicio. ¿la estrategia o el intento del gobierno a través de SELEC sería privatizar, vender la empresa eléctrica Riobamba? Tengo entendido, no vender, pero es tomarse esas acciones que tienen los gobiernos locales para crear un fideicomiso y un manejo también del fideicomiso a nivel privado. Controlado desde SELEC. Desde SELEC. Entonces,
ya no habría la autonomía para trabajar todos estos proyectos, porque al hablar de SELEC, vaya a un barrio a pedir que SELEC le haga el proyecto de electricidad, entonces es imposible. Creo que habrá que estar muy pendientes de ello, qué es lo que va a suceder, cuáles son los movimientos que se van a dar, pero como pasa también en el tema minero, lo que está pasando con lo de Quimsacocha, que quieren saltarse e ir por las trochas para salir con sus objetivos, habrá que estar muy atentos. Al parecer también es el intento con la empresa eléctrica Riobamba. Y tendrán que pronunciarse las autoridades, tienen y que los pronunciarse los accionistas, entonces, y tener un frente común. Yo creo de que defensa de la provincia. Mire, ya se ha ido desmantelando de a poco la provincia, y la cuestión es quién dice algo. Entonces, pero ahí tenemos asambleístas, doctora. Yo creo que en esto, y no es solamente los asambleístas, a ver, es quién está asumiendo una responsabilidad pública, es responsable también por las omisiones. Así es que aquí es una cuestión de decir frente a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo, cuáles son los riesgos, y luego pues defender, por favor. Y que el gobierno transparente, bueno, en sí, cuál es la estrategia, cuál es el proyecto. ¿Nos va a beneficiar o nos va a perjudicar a Chimborazo? Así es. O sea, porque tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Y quienes deben liderar son las autoridades de la ciudad, de la provincia, doctora. Por supuesto, es una cuestión de transparencia, de querer al territorio y decir, bueno, si estoy en estos espacios, vamos a ver lo que hace. ¿Se acuerda usted cuando en el gobierno de Correa, hablaban de las regiones que está contemplada y en la Constitución ya el 2016 se había puesto como fecha límite para que las regiones se vayan conformando? Y claro, y independientemente de las consultas, lo que hizo el gobierno fue ponernos en una región con Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Y por ahí, entre gallos y medianoche, ya habían decidido que Ambato sea la sede de la región. Entonces, cuando al enterarnos de esto dijimos, bueno, ¿y por qué? A ver, si esto se establece una consulta popular, como lo dice, reza la Constitución, deberíamos primero ver si es que esa es la conveniencia, si es que estos corredores históricos corresponden y nos benefician. Lo que no era nosotros, nuestro corredor histórico ha sido con Guayas, con Guayaquil, por todo el tema comercial inclusive, y lo que hicimos fue tener un frente único, para que las zonales se puedan distribuir y que no sea un tema de región, sino una zona de planificación, y lo logramos. Pero luego de eso, claro, se ha comenzado a desmantelar las instituciones, y la pregunta es, ¿quién está defendiendo los intereses de la Es preocupante, doctora, es preocupante lo que realmente pasa y el perjuicio que significa para nuestra provincia. Doctora, muy amable por haber asistido a esta invitación, a este diálogo, a esta entrevista muy enriquecedora desde los diferentes ámbitos nacional y también local y provincial. Desde ya le deseamos un excelente año 2026, doctora. Bueno, esta será posiblemente la última. Posiblemente, tal vez no la última, doctora, pero estamos ahí. Pero nada más desearles que en medio de todo este ambiente de tanta incertidumbre, que exista paz en los hogares, salud, por favor que se cuiden, estamos con una nueva cepa, que tengamos, ojalá, un mejor futuro. Nos enfrentamos a un año preelectoral, en el 2027 son las seccionales, entonces veamos que se muevan las cosas, pero a favor de la gente, a favor de nuestro territorio. Los mejores deseos, pues, y paz, amor, salud.